Esta mesa va de tecnología de información y comunicaciones, de cómo pueden aportar resultados para la organización. Y vamos a tener 4 ponentes, aunque ahora verán solo 3 personas. Hay un ponente que no ha podido venir y que va a intervenir, el cuarto va a intervenir por vía Zoom, que me imagino que lo veremos proyectado en esta pantalla. Y les voy a nombrar un poco en orden los ponentes, primero para hacer una presentación general y ya después que ellos vayan hablando. Al final de las intervenciones de todos los ponentes, pues habrá un pequeño debate donde todos ustedes podrán preguntar lo que consideren más oportuno. El primero en intervenir va a ser don Enrique Paseiro, que viene del Sergas y que nos va a hablar sobre cómo diferentes proyectos de digitalización pueden aportar resultados. El segundo va a ser don Juan Luis Cruz Bermúdez, que viene del Hospital de 8 de Octubre, y que nos hablará también de cómo las TIC pues, son importantes para la consecución de los objetivos estratégicos de su hospital. El tercero será don José Antonio Gutiérrez Escorza, que viene de Osakidecha y que nos va a hablar de cómo las medidas de los aparatos de electromedicina pueden realizar todo un circuito y ser incluso útiles para la obtención de PREMS y de PROMS. Y finalmente nos hablará don Ángel Blanco Rubio sobre la estrategia de su empresa en este tema. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con don Enrique Paseiro. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a SEDISA, la oportunidad que me dan para hacer mi presentación, que, como la he titulado, es la oportunidad de digitalizar. Con su permiso, también me gustaría enviar un afectuoso saludo a Ángel Blanco, que está a través de Zoom, porque es un compañero de largo recorrido como yo, que llevamos juntos más de 20 años trabajando en la aportación de valor a través de las tecnologías a la salud. Ángel Blanco para mí ha sido siempre un referente, tanto en sus propuestas como en sus reflexiones. Siempre he aprendido algo. Por lo tanto, Ángel, un saludo de mi parte. Bien, como decía, yo voy a hablar de la digitalización como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué y para quién? La digitalización es una oportunidad, primero, para mejorar nuestros procesos, para hacer mejor nuestro trabajo, que es hacer una prestación asistencial. Y además de esta oportunidad también se manifiesta cuando somos capaces de facilitar el trabajo a nuestros profesionales. Hoy en día es todo un reto para nosotros. Yo le voy a presentar 3 proyectos donde entiendo que podemos ver cómo aportamos valor e incluso medir el resultado de ese valor en proyectos que hemos desarrollado en nuestra área sanitaria. Y lo que entiendo es que bueno, pues este aporte de valor y esta forma de medir nuestros resultados es la sistemática que hemos de seguir a la hora de aportar tecnología a nuestros procesos. Para ello, me gustaría también, y a través de la transparencia, identificar quiénes somos. El área sanitaria de Santiago somos, bueno, pues obviamente un área sanitaria que cuenta con, las cifras casi no las veo, 440 y tantos mil pacientes o ciudadanos a los que damos nuestros servicios de asistencia sanitaria. Y tenemos 2 peculiaridades muy definidas. Una, primero, que tenemos una población, como casi todos, pero en nuestro caso yo en particular, que creo que es muy significativa, una población muy envejecida, más del 25% de nuestra población tiene ya más de 65 años y, como ejemplo también, ya tenemos más de 300 personas en nuestra área sanitaria con más de 100 años. Otra característica también es que esta población se encuentra en nuestro territorio muy diseminada. Ahí en el top de los 10 primeros ayuntamientos vemos que no alcanzan al 60% los 10 ayuntamientos y donde hay una atomización muy importante, porque la lista que tendría que continuar, los 40% restantes son también muy significativos. Tenemos un ayuntamiento distinguido, que es Santiago de Compostela, que tiene 100.000 habitantes. ¿Y por qué pongo esto? Porque a la hora de aplicar proyectos de tecnología, tenemos la tendencia a implementar tecnología sin reflexionar hacia quién puede ir dirigida. En nuestro caso en particular, los proyectos que voy a comentar a continuación,
yo creo que sí que están bien orientados teniendo en consideración esta situación social. Primero, de envejecimiento de la población y segundo, de una población muy diseminada en nuestro territorio. Otro valor, otro indicador que también quiero poner de manifiesto para algún ejemplo a posteriori es que nuestro radio geográfico, desde el centro del área sanitaria, tenemos un radio geográfico de aproximadamente 50 kilómetros. Y quédense con esa cifra porque después les va a llamar la atención. Bueno, para hacer toda nuestra actividad asistencial contamos con esa infraestructura asistencial, con esa dotación asistencial que aparece reflejada. Tenemos 5 hospitales, 4 de ellos de agudos y 1 de psiquiátricos, más un hospital terciario, un hospital comarcal a 50 kilómetros de nuestro núcleo fundamental también, que ayuda a la prestación asistencial. Somos 7.318 personas trabajando de forma habitual directamente con contrato vinculado. Esta cifra es del 1 de marzo, sin tener en consideración todo el personal externo subcontratado. Y lo digo porque somos la primera empresa del área, sin lugar a dudas, en volumen de ocupación, en actividad económica, etcétera, etcétera. Y nuestro presupuesto es un presupuesto importante, ya parece, como aparecéis, más de 700 millones de euros dedicamos cada año a hacer nuestra actividad. Ese es el escenario en el que trabajamos todos los días. Dos cosas, primero, población envejecida, diseminación y la empresa más importante de nuestra área. Pero, ¿cuál es nuestra actividad? Nosotros trabajamos en redes de salud y vemos como día a día nuestras redes de salud van creciendo con la incorporación. Cada vez es un entorno cada vez más complejo, donde se van dando más servicios, se incorporan más empresas, más entidades. Coordinar todo esto es el éxito, saber aplicarlo a la finalidad asistencial a la que nos dedicamos, yo creo que es la clave de todo esto. Obviamente tiene sus riesgos la digitalización, lo estamos viendo en algún hospital catalán, ¿verdad? Esto tiene muchas ventajas, pero hay que hacer las cosas con prudencia, con sentido común y con todas las prevenciones posibles. Lo que yo quiero decir que una de las claves es que en los procesos de digitalización ser capaz de aprovechar toda la potencialidad que nos ofrece esa interrelación que aparece ahí reflejada es una clave de los éxitos. Además, piensen ustedes que de forma inmediata tenemos a la puerta de la esquina la inteligencia artificial. Bueno, se dicen muchas cosas de la inteligencia artificial, algunas son más o menos ciertas y otras no tanto, pero sin duda va a tener un impacto muy significativo en nuestra actividad diaria. Después tenemos infinidad de tecnología, el Internet de las cosas, los gemelos digitales, etcétera. Hay mucha tecnología impaciente, diría yo, por empezar a conectarse a esa red de actividad asistencial. Por lo tanto, nuestra estrategia debe ser ir orientada a, sí, cómo no, incorporar tecnología, pero pensando para qué queremos esa tecnología. Otro elemento fundamental que yo quiero destacar y es que en la pandemia, y ahí aparece una frase de algún vicepresidente mundial de una gran multinacional, la pandemia, como todos podemos estar conformes o de acuerdo, ha supuesto una rehabilitación, digamos, un impulso definitivo a los procesos de digitalización. Eso es sin duda, pero nosotros los tecnólogos o las tecnologías en general hemos jugado un papel fundamental, de forma discreta, callada, subyacente en muchos casos, y yo he observado una cosa muy relevante, y es que servicios, unidades poco digitalizadas hemos sufrido como nunca para poder dar un servicio. La capacidad de adaptación, de flexibilización, de fidelidad o de flexibilidad, mejor dicho, para hacer su actividad se complica si la digitalización es escasa. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Con más recursos. Allá donde la digitalización, servicios, unidades, tenían un nivel de digitalización medio-alto, esa adaptación a las necesidades de la pandemia ha sido mucho más sencilla. Lo digo con conocimiento de causa, porque si todos recuerdan, la pandemia empezó a través de los servicios de salud pública, por supuesto, los servicios de medicina preventiva, con la gestión de contactos, de los casos, etcétera. De ahí empezamos a hacer cribados masivos, gestión de las PCRs, etcétera.
los laboratorios de microbiología, empezaron otra unidad que sufrió de forma muy determinante para acabar con las vacunas y todos los procesos de gestión relacionados con ella. Bueno, nosotros hemos estado ahí detrás de todo, la citación, los proyectos, vacunaciones en grandes recintos. Todo eso ha tenido una actividad a través de tecnología muy importante. E insisto, las administraciones y servicios más digitalizados han sido capaces de adaptarse más y mejor y en menor tiempo para realizar esa actividad. Y además, las que no lo estaban, hemos tenido que poner muchos más recursos, probablemente que de los que, probablemente no, sin ninguna duda, de los que sería menester. Bueno, estas dos claves, las redes de salud y la necesidad obvia de digitalizar, tienen una serie de corolarios que yo hago ahí reflexión. Primero, hay que aprovechar ese potencial que exponía antes para que las relaciones entre los profesionales se basen en soportes que compartan. Y en uno de los proyectos que voy a comentar es un claro ejemplo de ello. Segundo, el seguimiento de patologías cada vez más tiene que hacerse con la cooperación del paciente, cuando ello sea posible, en las circunstancias que sea posible, y en su casa, si es posible. Es otra característica que todos tenemos en mente y que estamos intentando poner en práctica. La utilización de redes de salud avanzadas lo que nos va a permitir es compartir información, compartir recursos, gestionar mejor muchos de nuestros procesos. Y hay que romper la barrera clásica de, como dice, pertenencia, cupo y geográfica. Eso es necesario al nivel de tener una organización establecida, pero a la hora de aportar servicios de valor basados en tecnología es un lastre. Eso tenemos que ser capaces de superarlo para dar servicios de valor añadido dentro de la red. Un ejemplo que todos tienen en la cabeza, la central de imagen médica, que todos tenemos algún proyecto relacionado con eso. ¿Cómo es posible que hoy en día eso no lo tengamos funcionando? Es para hacérnoslo mirar. Otra característica muy importante de esto es la penúltima de las frases que hago referencia ahí, como instrumento de equilibrio social. En uno de los proyectos que voy a comentar a continuación, una de las cosas, después de hacer un análisis de los datos, una de las conclusiones a las que llegamos es que ese proyecto ha permitido a muchos ciudadanos que muy probablemente no acudirían a una consulta del médico por razones sociales, por razones de edad, porque su médico de referencia no lo estima conveniente, y no hubiese tenido esa asistencia sanitaria que luego voy a comentar sin este proyecto. Por lo tanto, la tecnología también puede aportar equilibrio social, y ello es un valor fundamental a mi juicio. Y además, 5 solo ya, y además lo importante que todos lo estamos viendo, los ciudadanos ya no admiten ni retardos, ni tener la información oculta, quieren agilidad, quieren respuesta rápida. Esa es otra condicionante. Los 3 proyectos que le voy a comentar están relacionados. Un proyecto relacionado con la consulta electrónica, otro de las plataformas de teleasistencia y un último que es un mix de los dos, que dependiendo de la plataforma tecnológica es nuestro modelo de relación con la ciudadanía para ofertarle toda la información que tenemos en nuestros sistemas y todas las gestiones administrativas a través de estas 2 herramientas, bien sea herramientas web o una aplicación que llamamos Sergas Móvil. Importante, la consulta electrónica. Es algo sencillo. Ello es posible, en primer lugar, porque sí es cierto que nosotros tenemos una historia clínica universal. Y cuando digo universal, quiere decir que la tenemos implementada tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria. Es única, es el mismo frontal. Los dos facultativos, cualquier profesional que acceda a la historia clínica tiene la capacidad de visionar toda la información relacionada con un paciente en un frontal único. Eso es determinante. La consulta electrónica, que ha tenido un éxito, y luego lo veremos, muy importante, simplemente se basa en que un médico de primaria hace una consulta a un especialista sobre una sospecha de una patología de un paciente determinado. Sobre la misma plataforma, el médico del hospital recibe esa consulta y contesta. Y la clave del éxito no es tecnológica, es de compromiso. El compromiso es que el médico del hospital tiene la obligación de responder a esa consulta en menos de 7 días. Eso es una revolución auténtica
el paciente no tiene que ir al hospital para la primera consulta. ¿Por qué? Porque hay especialidades donde con algún medio de prueba o con alguna información relativa a ese paciente, el médico del hospital puede determinar si es necesario que lo vea o no. Vamos a ver después números que son muy sorprendentes. Con ello conseguimos descargar mucha actividad presencial innecesaria, que la respuesta a esa consulta se haga en tiempo y en forma debida, en momentos que se puedan dedicar a ellos y permitan un mínimo de reflexión, etcétera, etcétera. Como ya no me queda casi tiempo, esta transparencia. Fíjense que tenemos 44 e-consultas. Recuerden que es una consulta de primaria a un médico de especialista. 44 e-consultas funcionando en nuestra área. En algún caso, el año pasado hicimos 68.825 e-consultas en total. Y ahí he puesto una tabla que refleja las presenciales y las e-consultas. Cuántas consultas se han hecho en modo presencial y cuántas a través de una e-consulta. Hay servicios que tienen el 83%, obviamente no son de los más numerosos, pero servicios como dermatología o cardiología superan el 60% de consultas. Eso supone que los 50 kilómetros famosos un paciente no tiene que hacerlos de ida y vuelta, para empezar. Segundo, que tiene una respuesta diagnóstica en menos de 7 días a su sospecha o a su patología. Tercero, que de ese 60%, entre un 50 y un 55% de pacientes no se requiere que vengan de modo presencial. Estamos otra vez, otros 50 más otros 50 kilómetros. Es decir, hay un cambio muy importante. Y quédense con dos claves. La plataforma tecnológica, fundamental, pero la más importante, el compromiso de respuesta en tiempo y en forma. Bueno, otro de los proyectos que quiero comentarles, cuando hablaba de que tenemos que trabajar en la participación del paciente en la gestión de su salud, las plataformas de teleasistencia son, para mi juicio, la clave, que no deja de ser más que otro entorno en el que comparten información médicos y pacientes y otras unidades como enfermería que tienen la obligación y la necesidad de seguir ese paciente. Telea, que es el término con que nosotros denominamos este proyecto, es una plataforma de teleasistencia multiservicio y pluripatológica. Es decir, ¿qué quiere decir ello? Es una plataforma donde podemos configurar aquellos protocolos personalizados incluso que estimamos, que el médico prescriptor estima que debe aplicarse al paciente. Sí, ya tengo que acabar, entonces voy a ir muy rápido. Bueno, lo que tiene el paciente es un portal en el que va, informando a su médico prescriptor de cómo va el seguimiento de su patología. Esa información es supervisada a través de una unidad de supervisión donde cada servicio tiene, digamos, una central de alarmas que va indicando de cómo se va comportando las variables que hay que hacer seguimiento de cada paciente y mostrando un código de colores y cuando estas son relevantes, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de indicadores de volumetría, de cómo hemos utilizado esta plataforma, etcétera. Simplemente en el COVID, en nuestra área de 400.000 ciudadanos que somos, se aplicó protocolo a 100.000. Obviamente alguno puede estar que haya tenido el COVID 2 o 3 veces, pero 100.000 pacientes con COVID se han seguido a través de esta plataforma y 103.000 casos se han seguido también con ella. Ahora mismo tenemos 2.400 pacientes en seguimiento a través de esta plataforma en esos protocolos que aparecen ahí listados. Pero no quería dejar las biomedidas, la volumetría de biomedidas que se aportan de forma del paciente, de forma automatizada o manual, están ahí referidas. Algunas de ellas, las más importantes, pues obviamente la telemetría, el oxígeno en sangre, la telemetría, perdón, la temperatura, el oxígeno en sangre, etcétera. Bueno, las cifras lo que pretenden representar es que es una plataforma y un proyecto más que consolidado, ¿no? Pero para innovación también, y recuerden la foto siempre de la red de salud, entorno donde tenemos que incorporar cada vez más actores, ¿no? Un entorno heterogéneo complejo, pero donde cada vez se van incorporando
actores. En este caso que les estoy mostrando, que es el seguimiento de dispositivos cardíacos implantados en pacientes, donde hemos llegado a un acuerdo con la industria para que todos esos pacientes que tienen ese dispositivo implantado, la información de alertas de cada uno de ellos llegue a la historia clínica. Hasta ahora, pues esa información se trasladaba a la web del proveedor de turno y ahí se quedaba, digamos, sin accesibilidad desde ningún otro medio más que el cardiólogo que estaba tratando a ese paciente. Ahora mismo lo que hemos conseguido, y prácticamente con la totalidad de nuestros proveedores, y el que no lo tiene mal, que esa información llegue a nuestra historia clínica. Y lo que hacemos es hacer un seguimiento de todas las variables que ese dispositivo nos va comunicando. Si tiene una baja batería, si la impedancia del ventrículo izquierdo es correcta, la del derecho, etcétera, etcétera. De tal modo que hay una relación de indicadores que todos los cardioimplantables, insisto, que tiene un paciente, esa es la volumetría de toda la secuencia de alarmas o alertas que nos han ido trasladando, clasificadas en graves, bueno, que requieren actuación, pero sin gravedad y sin incidencias. Como el tiempo no es escaso, ya que estoy muy sobrepasado de tiempo, por último, y ya solamente me voy a quedar aquí, bueno, pues nuestra plataforma de comunicación con nuestra ciudadanía. Tenemos dos entornos, un entorno a través de la web donde todos los ciudadanos gallegos pueden acceder a su historia clínica, tanto a informes como a por supuesto, todo el historial farmacoterapéutico, pruebas de imagen, etcétera. Toda la información de su historia clínica es accesible a través de la web o a través de la APP. Aquí había puesto alguna información mía de mis pruebas y mis imágenes. Y después en la APP, bueno, este es nuestro modesto identificador digital, que es una tarjeta sanitaria virtual, o simplemente la gestión de todas las consultas que tiene un paciente a través de su móvil, incluso el identificador que le facilitamos cuando llega al hospital para que sea llamado por el médico correspondiente. Y, como no, el papel que jugó todo esto en la famosa crisis del COVID-19, la generación, por ejemplo, de todos los certificados de vacunación. Y aquí la brecha digital se esfumó. Prácticamente el 80% de los 2.600.000 ciudadanos que vivimos en Galicia obtuvimos nuestro certificado digital a través de este medio. Y dado que el tiempo me supera, me tengo que quedar aquí. Yo simplemente, para acabar, recordarles la importancia de la digitalización con sentido, con sentidiño, como diríamos nosotros. Y por último, y como es el Día Internacional de la Mujer, como no, un reconocimiento a mi gerenta, a mi directora de gestión, a mi directora de recursos humanos, a mi directora de hospital, a mi directora de enfermería, a mi subdirectora de enfermería, a mi subdirectora de calidad y a mi subdirectora de atención al paciente, que algunos de ellos están aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, la invitación de la organización a participar en este evento. No quiero consumir los 15 minutos, también felicitando a todas las mujeres de mi vida, con lo cual voy a ir directo a la presentación, ¿no? Y nuestra presentación aquí lo que pretende es, pues de una forma muy breve, intentar trasladar cuál es el papel que nosotros concebimos para las tecnologías de la información en el marco de una estrategia de hospital. Bueno, el Hospital 12 de Octubre de Madrid básicamente no requiere presentación. Había traído una serie de datos pues, para darlo a conocer, pero realmente no requiere presentación. Sí que me gustaría destacar que, siendo un hospital con ese volumen y con esa actividad, pues sea uno de los únicos hospitales de ese volumen en Europa y el único en España con una acreditación en materia de tecnologías de la información, como es la acreditación de nivel 6 de HIMSS, ¿no? Y esto ya dice mucho respecto de la tradición, de la historia del hospital, respecto de las tecnologías de la información.
Lo que quizás a lo mejor no mucha gente conoce, o solo los que nos conozcan más de cerca, es que si nos tuviéramos que definir ahora mismo, siendo pues, un hospital con esa tradición, un hospital que parte de los años 70, sin embargo somos un hospital en transformación. Y es un poco paradójico porque en algún momento de la historia pues, siempre se nos ha visto como uno de esos hospitales tradicionales. Y sin embargo, digamos, podríamos decir que somos de los menos tradicionales de los hospitales. Somos un hospital plenamente en transformación que está abordando un proyecto colosal de construcción de un nuevo bloque técnico y de hospitalización, pero que va mucho más allá, que es un proyecto de reorganización de toda la actividad asistencial del campus. Y en el marco de ese proyecto, el hospital se dota de una estrategia. Esa estrategia, ya su nombre dice bastante de las intenciones. La estrategia se llama Transforma 12 y esa estrategia, que parte de una serie de metas, de una cuádruple meta, digamos, de mejora de los resultados, tanto para los pacientes como para las poblaciones de referencia, de mejora de la eficiencia y, por supuesto, también de mejora de la satisfacción de los pacientes y de los profesionales, toma una decisión que para mí, desde luego, es clave, que es unir ese proceso de transición, de mudanza a ese nuevo hospital con una transformación profunda de su actividad, como dos caras de la misma moneda. Y es una decisión muy relevante porque a partir de ese momento estamos hablando de un proceso de transformación, no de un proceso de traslado, no es una construcción sencilla de un hospital. Estamos hablando de cómo el hospital aprovecha esa oportunidad histórica para realizar un proceso de transformación. Cuando yo me incorporé al hospital en febrero del 2020, un poquito antes del inicio de la pandemia, cuando me cuentan el proyecto, una de las cosas que más me atrajo, desde luego, fue encontrarme en el frontispicio de la estrategia esta representación, ¿no? En la que el hospital ya identificaba como un motor de su estrategia a las tecnologías de la información, lo que llamaron estos hard drivers o estas condiciones necesarias para la transformación. Las tecnologías de la información estaban ahí. Y bueno, me gustó, evidentemente como tecnólogo me gustó. He de reconocer que, visto ahora un poco con perspectiva, creo que no lo entendí bien. Creo que a medida que hemos ido avanzando voy entendiendo hasta qué punto es clave y es importante el hecho de que las TIC sean un motor de la transformación. Ahora hablaremos un poquito de qué supone eso. Y la estrategia, además, se basa muy fuertemente en la experimentación y en el aprendizaje, pero tiene un destino muy claro. No es una estrategia de pilotaje, es una estrategia de escalabilidad. El objetivo fundamental, el destino de la estrategia es escalar, es que esa transformación llegue al conjunto del hospital. Y eso es muy relevante. Cuando uno piensa en escalar, pues a veces la imagen, ¿no?, que te puede surgir es algo así. Y creo que refleja bastante bien el camino en el que estamos, ¿no? Es un camino, el escalar es un camino duro, es un camino hacia arriba, que se requiere mucho esfuerzo para llegar a él. En ese marco, ¿cómo nos planteamos una estrategia de tecnologías de la información? Pues básicamente lo que nos planteamos es que la estrategia tiene que tener un fin sencillo, que es ser útil. Y esa utilidad no es más que ayudar a la organización a conseguir sus objetivos estratégicos. Esa es nuestra estrategia, ser útiles. ¿Cómo podemos ser útiles desde las tecnologías de la información? Porque pues, todos ustedes tendrán experiencia en múltiples proyectos. Lo mencionaba antes Enrique también un poco en su presentación. Somos muy dados a lanzar tecnología. Los tecnólogos, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Definir proyectos, intentar implantarlos, un poco con la idea de que serán útiles, o que deberían ser útiles, o que hay referencias en el mundo que dice que son útiles, e intentar implantar esa tecnología y conseguir que la tecnología tenga un impacto, ¿no? ¿Qué nos hemos planteado en nuestra estrategia? Que esto hay que hacerlo con método, que no podemos garantizar a priori la utilidad real de la tecnología que implantamos, pero que vamos a poner los mimbres, vamos a hacer un procedimiento para que al menos ese proceso de incorporación de la tecnología nos garantice en la mayor medida posible, nos dé la máxima probabilidad de éxito a la hora de que esa tecnología verdaderamente tenga una utilidad.
¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues digamos que, como les decía, es sencillo, no es ingeniería de cohetes, y esto no es una metodología que podamos decir que tenemos un copyright sobre ella, porque es una cosa bastante obvia una vez que la analizas. Pero, sin embargo, a medida que la hemos ido desarrollando y la hemos ido poniendo en marcha, hemos visto que muy a menudo nos la hemos saltado. Nosotros, los tecnólogos, los primeros. ¿Por qué? Porque hay que partir de los objetivos estratégicos concretos que tienen los profesionales cuando se plantean una transformación. ¿Para qué nos estamos transformando? ¿Qué queremos conseguir? Y eso, que parece fácil de plantear, no es nada fácil. Conseguir que la organización sea la que documente y la que apueste y luche por conseguir esos objetivos estratégicos sobre procesos asistenciales concretos no es nada sencillo. Si partimos de esos objetivos estratégicos, seremos capaces de plantear qué procesos de trabajo son esos procesos de trabajo ideales que nos permitirían alcanzar esos objetivos. Partiendo del conocimiento de los procesos de trabajo actuales y conociendo o teniendo esa visión de proceso ideal, podemos identificar qué necesidades, qué barreras, qué problemas tenemos por delante. Y una vez identificados esos problemas, es cuando hay que identificar qué soluciones pueden abordar esos problemas. También se mencionaba en algún momento previo y en alguna otra presentación de la mañana, claro, esas soluciones no pueden ser solo tecnología. De hecho, si queremos que sean soluciones, es imposible que sean solo tecnología. Van a ser siempre organización, van a ser siempre cambios en procesos y una tecnología que soporte ambas cosas. Con esa identificación, con ese proceso de identificación integral de las soluciones, es cuando las tecnologías entran en juego. Y estas dos cajas que ven ahí en la diapositiva un poquito más abajo son las que habitualmente los departamentos de tecnologías de la información abordamos. Una fase de definición, y en este caso nosotros estamos intentando hacer una definición muy profusa, muy detallada de la funcionalidad, e introduciendo un elemento que consideramos que es clave, que es el concepto de plataforma. No basta solamente con identificar herramientas, tenemos que intentar agruparlas, sacar factor común para establecer plataformas que sean de propósito general, que sirvan como solución no solamente a este problema que nos identifica, sino a otros problemas que otros profesionales de la organización puedan identificar a continuación en su transformación. Y luego, por supuesto, vienen las fases de incorporación. Una vez que tenemos definida la tecnología, tenemos que incorporarla. Tenemos que ver si la tenemos en nuestra caja de herramientas en el hospital o si tenemos que incorporarla. Y para eso, los procedimientos de contratación, luego la implantación de los proyectos, el mantenimiento posterior, que muchas veces se nos olvida. Y un último elemento de la metodología que es clave y que pues típicamente nos saltamos, porque siempre estamos todos muy ocupados y siempre queremos seguir avanzando, que es la evaluación, la medición del impacto. Hasta qué punto realmente esa introducción de la tecnología ha conseguido nuestro objetivo original, que era apoyar esos objetivos estratégicos. De esta forma, son los profesionales los artífices de la estrategia TIC. No es una estrategia que venga de la tecnología, es una estrategia que viene de los profesionales. Y hay grupos dentro de la estrategia que están participando, ayudando a que este proceso se realice, a que esta identificación, por una parte, de las necesidades y de los problemas, y por otra parte, la identificación de qué tecnologías pueden ayudar a resolver esas necesidades, esa aproximación se produzca. Por ejemplo, este grupo, dentro de la definición de grupos que tenemos en la estrategia, este grupo, el grupo SMART, del que formo parte, y además me siento especialmente orgulloso de ser el único ingeniero del grupo, el resto son clínicos, trabaja para aproximar esas necesidades, para entender esos problemas, esos objetivos estratégicos que los distintos grupos de la estrategia, tanto grupos, digamos, más transversales, más gestores lo que llamamos grupos gestores de línea, pues grupos que se ocupan, por ejemplo, de la relación con el paciente o de la relación entre profesionales, y grupos de implementación, que son los que se ocupan de esos procesos asistenciales a transformar y para los que tenemos pues un desarrollo creciente
comenzamos con el proceso COVID y con el proceso quirúrgico, pero ahora tenemos procesos de atención a la depresión, proceso de insuficiencia cardíaca o de medicina personalizada. Es una lista viva en la que se van incorporando grupos que hacen ese esfuerzo por definir qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y a los que los propios clínicos, con soporte desde luego de la ingeniería, pero son los propios clínicos los que aportan las soluciones para resolver sus necesidades. De esta forma, lo que vamos definiendo en el proceso son plataformas. En esta diapositiva mostramos algunas plataformas. Esto igualmente es una lista viva, esto no está cerrado, no se define a priori. Esto se va conformando a medida que la estrategia avanza y estas propias plataformas, su contenido funcional crece a medida que la estrategia se va desarrollando. Pero siempre con este concepto de sacar factor común, de tener herramientas tecnológicas que puedan dar un servicio transversal a la organización. Evidentemente hay una capa más básica en la parte baja de la diapositiva que tiene que ver con todo lo que son las plataformas tecnológicas básicas, la ciberseguridad, el puesto de trabajo, las redes, también las redes audiovisuales, por ejemplo, que es un desarrollo importante que estamos haciendo en el hospital, tecnologías de base que nos van a permitir ofrecer esas herramientas a los profesionales. Hay capas de plataformas que tienen que ver con la historia clínica, evidentemente, y no solo la historia clínica general, sino uno de los aprendizajes es que hemos incorporado también historias clínicas especializadas que tienen que convivir perfectamente con la historia clínica general porque atienden subgrupos de población que tienen unos requisitos especiales, como por ejemplo los pacientes críticos o los pacientes oncológicos o los pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, existen distintas subpoblaciones que estratificamos en el hospital y que requieren de sistemas especializados. Por supuesto, todas las aplicaciones departamentales, aplicaciones de servicios centrales del hospital, son plataformas de servicio. Y un bloque de plataformas que tiene que ver, en la parte central de la diapositiva, que tiene que ver con los datos. Nuestro proyecto Infobanco es eso, es una plataforma que intenta industrializar la obtención de los datos de los sistemas operacionales para ponerlos al servicio de los profesionales, tanto para fines de investigación como con fines de mejora asistencial. Y plataformas que tienen que ver o que tienen un propósito más orientado a paciente o más orientado a profesional. Y ahí pueden ver pues, algunas de las plataformas, como puede ser plataformas de seguimiento domiciliario, plataformas de consentimiento informado digital, nuestra plataforma de localización de pacientes en tiempo real, por ejemplo, de información a familiares, que vamos próximamente a implantar en el servicio de urgencias y que esperamos también extender al conjunto del nuevo hospital, y plataformas que tienen más orientación hacia el profesional, como puede ser, por ejemplo, la plataforma de gestión de voz, toda la plataforma de colaboración corporativa con la que trabajamos, que es la plataforma de Microsoft, las redes audiovisuales, como decía, que están tomando mucho protagonismo después de la pandemia para usos también investigadores y docentes, o, por ejemplo, la plataforma de quirófano inteligente. Y para consumir un poquito el tiempo que me queda, que ya no es mucho, sí quería simplemente, para entender un poco mejor todo este proceso, hablarles un poco de nuestro proyecto o nuestra plataforma de quirófano inteligente. Como les decía, todo parte al final de estos objetivos estratégicos y este esfuerzo que hacen los profesionales por darle un sentido a la transformación, por identificar qué es lo que se quiere conseguir. Esta diapositiva simplifica el trabajo de un nutrido grupo de profesionales del ámbito quirúrgico con un gran documento que tenemos, con un nivel de profusión muy alto, desglosando todos los objetivos estratégicos que se planteaban para su proceso, objetivos concretos, o sea, no estamos hablando de mejorar la seguridad del paciente, de mejorar la satisfacción, sino de objetivos concretos que se pueden mapear a estas categorías. Para ayudarles en ese proceso, el camino más sencillo que encontramos desde el ámbito del grupo SMART es facilitarles un modelo de documento, lo que nosotros llamamos DINE en nuestra metodología, que sencillamente lo que les plantea es escribir cuál es el proceso de trabajo actual que se está siguiendo en el bloque quirúrgico, sin más, sin añadir nada, y una vez que se escribe el proceso actual, intentar definir cuál sería el proceso ideal, cuál sería la carta a los Reyes Magos, cuál sería ese proceso ideal que permitiría conseguir todos estos objetivos estratégicos que se habían planteado.
Hubo pues, mucho debate, mucho trabajo respecto de esa definición, pero fue la base. Este es el grupo fundamentalmente que participó en esta definición, un grupo pues, casi exclusivamente compuesto por clínicos, ya les digo que soy el único ingeniero del grupo, en el que había un grupo core multidisciplinar y se abrió la participación también al conjunto de los servicios quirúrgicos para que no fuera una cuestión exclusivamente de un grupo determinado de personas, sino que estuviera a disposición de cualquier persona interesada dentro del hospital en este ámbito para poder aportar. Sí, termino ya. Bueno, pues el proceso de quirófano, dada su complejidad, lo gestionamos como un proceso de consulta preliminar al mercado, un proceso pues, que tuvo mucho interés, con sesiones de casi 200 participantes, más de 30 propuestas recibidas, propuestas que limitamos nosotros a un máximo de 80 páginas para ser capaces de poder digerirlo, y muchísimo trabajo, muchas reuniones en las que pudimos identificar una serie de bloques funcionales que son la base para las futuras licitaciones de esta plataforma, ¿no? Para este proceso de incorporación que mencionábamos antes. Simplemente para terminar, decirles que en ese proceso permanentemente buscábamos ese mapeo, ese enganche con los objetivos estratégicos, de forma que cada uno de estos bloques funcionales contienen esas funcionalidades que se trazan a objetivos estratégicos concretos que se quieren conseguir. Esto no, como les digo, no nos garantiza el éxito, pero es un buen comienzo. Por lo menos nos hace que la tecnología sea bien tirada, bien diseñada y maximice la probabilidad de tener un impacto y una utilidad. Así que para terminar, bueno, las TIC son uno de los motores de la estrategia de transformación. Como les decía, ser un motor de la transformación implica que verdaderamente es algo que tracciona para que la organización consiga sus objetivos, y eso no es sencillo. Es clave la utilidad o valor y es clave la escalabilidad. La utilidad sola no vale. Necesitamos utilidad y necesitamos una utilidad escalada al conjunto de la organización. No podemos garantizar esa utilidad a priori, aunque los tecnólogos siempre pensamos que lo que hacemos y que la tecnología que aportamos es útil, pero no lo podemos garantizar a priori. Lo que sí podemos es asegurarnos de que integramos esa tecnología como un elemento clave de la transformación del hospital. No es una forma de hablar, la participación de los profesionales clínicos en este proceso es crítica. Si no lideran el proceso, si no participan, las posibilidades de éxito son muy bajas. Y como les decía, la escalabilidad pues, requiere una mentalidad un poco industrial. Es imprescindible que en un contexto tan complejo como es un hospital del tamaño del 12 de octubre, establezcamos estas plataformas tecnológicas, que generemos estos servicios transversales. Ese es el camino. Así que eso es todo. Muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación. Sí, yo le respondería a Patricia, la ponente de la conferencia inaugural, que las tecnologías están para ayudar. Ella se lo ha preguntado. Y a Lidia, de la Asociación de Usuarios Diabéticos, le diría que estamos trabajando también en la integración, en su caso, de las medidas de las diabetes que se están generando. Lo que hoy vamos a contar es un caso concreto sobre la integración de los resultados de los aparatos de electromedicina en la historia clínica. Ese es el título general. Tanto el hardware como el software de los programas, como los pacientes, quieren llevar información o necesitamos que lleven información a la historia clínica electrónica. Datos de encuestas, análisis de los business intelligence que tenemos, todo lo que genera la electromedicina, el IOMT, y todo esto lo hacemos para obtener herramientas de ayuda a la toma de decisiones y prevención. Esto es el caso de uso que vamos a contar. Estoy convencido que lo que mis compañeros han contado y prácticamente todas las salas, todos los presentes en la sala estáis de acuerdo en la necesidad de las tecnologías. En tono general, no. En tono más singular, esto es lo que vamos a decir. La historia clínica se abastece de
muchos elementos. Quizá tengan mayor peso los evolutivos que generan nuestros asistenciales, pero cada vez con mayor necesidad aparecen los datos de diferentes áreas. De esto, esta es la diapositiva, esta es la ponencia. La vamos a contar más detalladamente, pero esto es cómo cogemos los resultados de los dispositivos de electromedicina. Para eso lo diseñamos, la pasarela de integración, para llevar los dispositivos de electromedicina a repositorios. Pero a poco de arrancar descubrimos que también llevamos la opinión de los pacientes, los PRONs y los PRENs, o también llevamos los datos que generan diferentes sistemas departamentales. Aparece electromedicina y es una idea más amplia lo que estamos cargando en los repositorios. Las bases de datos departamentales generan en el ecocardio medidas de factor de eyección del ventrículo izquierdo en los electros, el QT, no sé repetiros más datos. Todo eso lo tenemos que tener agrupado para análisis posteriores, para ver si lo que estamos haciendo está dando resultado. Este es el caso que os vamos a contar. La experiencia que estamos viviendo, una faceta nueva de las TIC en lo que es el proceso asistencial. No es radiología, no es la presencia de las TIC, es cómo esa frontera entre la electromedicina y la búsqueda de los resultados, que era muy ambigua, ha aparecido en el proceso asistencial. ¿Y cómo adecuamos el proceso asistencial a todo eso? En estas diapositivas lo vamos a contar. Cuando un dispositivo genera un resultado, insisto, o un sistema departamental, ecocardio, o una encuesta a un paciente, hacemos pasar ese resultado por una pasarela de integración. Y antes de llevarlo a ningún sitio, somos capaces de enriquecer el dato, de descubrir si estamos hablando de un paciente con EPOC, igual la saturación es diferente que si no tiene EPOC, de la edad del paciente o de otras patologías. Esto se va a repetir en las 4 diapositivas siguientes, pero no lo vamos a volver a mostrar. ¿Qué formatos recibimos a través de la integración de los resultados de aparatos de electromedicina u otros orígenes de datos? Hasta hace poco son 3 años, no creo que 5, nos conformamos con tener el PDF en la historia clínica electrónica, el PDF de un electro. Y imágenes, simplificando mucho. Poco después queríamos el dato estructurado. Sin tener los datos estructurados no íbamos a poder comparar valores. Aparecieron no hace mucho la necesidad de conocer la opinión de los pacientes. Y posteriormente hemos dejado en formularios de la historia clínica resultados de sistemas departamentales. Esto que estáis viendo ahora, esto es una realidad en Osakidecha. Un sistema departamental de ecocardio, además de generar la imagen y además de generar el informe que el asistencial ha considerado, ha dejado en un formulario esos valores. Sé que uno es el factor de eyección del ventrículo izquierdo, que me lo han contado. Otra de las áreas que tenemos que cubrir en esta captura de resultados para medir lo que hacemos es la seguridad, y la hemos puesto en segundo lugar por la importancia que tiene. Trabajamos mucho para identificar correctamente al asistencial que va a generar el resultado. Trabajamos muchísimo para identificar al paciente. Si un monitor de constantes está ubicado en la planta tercera, ese paciente tiene que estar hospitalizado en la planta tercera. Detrás de la captura de resultados hay negocio. No podría estar hospitalizado en otro hospital. Tenemos atributos en los dispositivos que establecen que esta captura automática de resultados esté sujeto a una seguridad. Esto va más allá si estamos hablando de casa del paciente, ¿no? En el domicilio del paciente. Todo esto estamos trabajando en seguridad. Tenemos que monitorizar la captura automática de resultados. En el caso de la monitorización continua, que estamos capturando una ingesta grande de datos continuamente llevándolos a la historia clínica, tenemos que medir si eso está funcionando, tenemos que monitorizar que el proceso está operativo. Y tenemos que tener un plan de contingencia cuando se paran los sistemas, que se paran, ¿verdad?
Tenemos que tener en la pasarela de integración la información para, una vez restablecido el sistema, la historia clínica electrónica, simplificando mucho, podamos aportar a la historia clínica lo que estaba ocurriendo en la casa del paciente o en otros ámbitos. No destaco que hayamos, como en la diapositiva anterior, conseguido algo. En esto pongo el foco de donde estamos trabajando. Uno de los dominantes del mercado, recordando a Lidia, la paciente de esta mañana, de la diabetes, su solución mundial la tiene en la nube. Tenemos que trabajar para traer esos datos de la nube. Estamos trabajando para incorporar la lectura del flash desde la nube. Esto hace poco casi parecía un pecado, ahora es una necesidad. Como hemos dicho, lo de la nube, tenemos que tener en los múltiples aparatos de electromedicina, en un parque que a veces no es lo moderno, renovado que sería necesario. Tenemos que tener antivirus, actualización de software. No teníamos tan presente la electromedicina y ahora las necesidades de seguridad sobre ella nos están apretando. En la conectividad Wi-Fi, ni que decir tiene que quizá por operatividad hemos conectado jaboneras a la Wi-Fi para que avisaran que se acababa el jabón. Igual no tenía el nivel de seguridad adecuado. Otro aspecto que vamos a destacar tiene que ver con el ámbito de actuación. Toda esta conectividad la realizamos pinchando los dispositivos a PCs. Era ya un avance porque los dispositivos estaban aislados y esto nos ha permitido mantener ese parque de dispositivos que no tienen otros tipos de conectividad, generando resultados hacia la historia clínica electrónica. Sin embargo, en el caso de la captura de la opinión de los pacientes, hemos tenido que sacar a las consultas, por ejemplo. Hemos tenido que sacar dispositivos para preguntarle, antes de entrar al proceso asistencial a la consulta, preguntarle qué tal se encuentra y cuando entre a la consulta saber si ese cambio de cadera le ha generado menos dolor, más dolor, sigue igual. Hemos tenido que rediseñar las herramientas informáticas que teníamos diseñadas para una informática que es con un PC en una mesa y un asistencial sentado. Hemos tenido que crear otro tipo de aplicaciones. En el caso de la historia clínica y la conexión de resultados a la misma, la movilidad es una necesidad. En hospitalización, antes íbamos con una carpeta que tenía la historia clínica electrónica. Vale, ahora hemos tenido que, puesto que ha desaparecido la carpeta, hemos tenido que rediseñar el sistema pensando en la movilidad. Y esto también ocurre con los dispositivos. Los lectores, los monitores de constantes asíncronos necesitan movilidad, necesitan ir saltando de Wi-Fi a Wi-Fi a la hora que te acercas a un paciente hospitalizado en la consulta para poder capturar los resultados. En este momento nos estamos enfrentando, es una realidad, nos estamos enfrentando a un reto que parece que el futuro nos va a plantear, que es la atención domiciliaria. En casa del paciente probablemente cada vez va a haber más dispositivos que van a tener monitorizado al paciente. Y esto vuelve a ser un problema de seguridad y un problema de diseño de las aplicaciones. Puede que hubiéramos diseñado en las consultas, en base a tablet, movilidad para la captura de resultados. Consultas que estaban bajo nuestro techo y que tenían nuestra cobertura Wi-Fi. En la casa del paciente la cobertura no es nuestra Wi-Fi, tenemos que trabajar también en este nuevo ámbito de actuación, un gran reto. Tenemos ahí el foco puesto en todos los dispositivos que son sin cable, que cada vez son más frecuentes. Probablemente algún smartphone de los que lleváis en la muñeca pues hace no sé qué captura de resultados constantemente. Y todos los medical devices que están trabajando en este momento, la mayoría de las startups en base a impedancias, están capturando líquido en pulmones. Toda esa información en dispositivos muy pequeños tiene que ser incorporada a las bases de datos, a los repositorios, para un análisis posterior de los mismos. Ahí tenemos un problema, un área de trabajo. Y todo esto es para unas herramientas, para diseñar herramientas de ayuda a la toma de decisiones.
¿Dejar en la historia clínica los resultados? Sí, era una necesidad. Los asistenciales lo estaban demandando. Pasamos de los PDFs a los datos y eso es algo que ya hemos superado. El siguiente reto es dejarlos en un data lake, en un sitio donde puedan ser analizados junto a otros resultados, que era la diapositiva primera. Tenemos no solo que llevar a la historia clínica los resultados, sino almacenarlos en repositorios de acuerdo a la necesidad de poder procesar. Y eso significa, porque dejar un dato a la temperatura 38 no es complicado, desde la informática os lo aseguro. El problema es dejar la monitorización continua de todas las temperaturas, unido a la ingesta de datos, las herramientas que hay que tener son complicados. Tenemos un gran área de trabajo ahí. Esos repositorios, en el caso del ecocardio, en Osakidecha estamos trabajando en soluciones corporativas en todo, diría, queremos todas las imágenes de ecocardio, las queremos juntas en un repositorio, etiquetadas, para poder ser analizadas y, base a Machine Learning, crear algoritmos. Esta es un área en la que también está trabajando y esta pasarela, esta herramienta que os estoy presentando, esta barrera entre la electromedicina y la informática, lo tiene en mente, es uno de nuestros objetivos. Y si ya tenemos un algoritmo, tenemos que ser capaces, cuando desde el parque de dispositivos sale una retinografía y la pasarela de integración descubre que es una retinografía, igual quiere ejecutar el algoritmo de la retinopatía diabética, tiene que quedarse a la escucha del resultado del algoritmo. Y lo que es más difícil, tenemos que hacer algo con esos resultados. Hay que cambiar el proceso asistencial que hasta ahora teníamos, que basaba el conocimiento en personas, a esta nueva herramienta de ayuda a la toma de decisiones. Sobre eso también estamos trabajando. Tiene que haber umbrales. En el caso de los pacientes EPOC, para ser informático, seguro que digo una barrasada ahora. La saturación no debe de tener probablemente el mismo umbral que para otro paciente que no sea EPOC. Esos umbrales hay que definirlos. Y esta herramienta que os estoy contando tiene que generar alertas de acuerdo a esos umbrales. Y como hemos dicho antes, con lo del algoritmo, mezclar las dos. Hay que basar el proceso asistencial en esas herramientas de ayuda a toma de decisiones, en esas alertas que se generen. Aquí el foco lo tenemos puesto en nuestra mayor dificultad. He puesto el mismo fondo que antes, pero yo creo que es más grande. Es en la legislación vigente. Vale, me dicen los de mi grupo que la semana pasada es un extracto de la información que se ha generado y está puesto eso porque nos interesaba a nosotros. Me dice mi grupo que la semana pasada hemos enviado 10.000 electros. El dato 648 es real, no eran del fabricante A, pero tampoco queríamos vender el fabricante que ha ido generando. Tenemos diferentes fabricantes, proveedores, que nos generan electros. Y tenemos que tratar el dato de cada uno de la misma manera. El QT parece que es un valor, los asistenciales sabrán, que en el caso de los electros y mezclado quizá con alguna medicación nos interesa. Tenemos que tratar a todos por igual. Este es el avance. Que teníais el PDF del electro en la historia clínica era una necesidad que ya sabíamos. Que estamos llevando el valor QT o cualquier otro que sabréis al repositorio adecuado, independientemente de que el proveedor sea General, Philips, Mindra y Custo o cualquiera de ellos. En el caso de las ecocardiografías, parece que era el factor de eyección el que me han dicho que tenía que mencionar. En el caso de las endoscopias queremos almacenar, estamos almacenando las imágenes que son seleccionadas por los hepatólogos, por los de aparato digestivo, que están seleccionadas y etiquetadas para análisis posteriores. Y todo eso hay que mezclarlo con que la monitorización discreta está generando cuando un asistencial captura los datos de un paciente, uno envía la historia clínica. Tirando a fácil ahora. La monitorización continua, en la semana pasada ha enviado 275.000 resultados a la historia. Tenemos que hacerlo convivir con una ingesta de datos que va a ser grande a medida que aumenten los dispositivos. Eskerrik asko, muchas gracias.
Vale, no hay problema. Bueno, para no perder mucho tiempo, muchas gracias a Sedisa y Marcos por la invitación a la mesa y quería agradecer también las palabras de Enrique al principio, que no son merecidas, simplemente es que nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado mucho tiempo juntos y bueno, ya como Enrique dice, pues me gusta mezclar un poco la parte de reflexiones con la parte de los proyectos que estamos haciendo. Simplemente quería presentar en la parte que me toca hoy lo que pone ahí en la pantalla, la transformación del modelo asistencial desde la óptica del protagonismo del paciente. Ese es el único factor adicional que quería introducir, cómo este paciente activo y que hace cosas hoy y que nos permite no solo estar centrados en las cuatro paredes del hospital, está cambiando nuestras vidas, no nosotros las suyas, ¿no? En este contexto, si veis ahí, no sé si conocéis, algunos sí, la relación que existe entre los Beatles y el primer TAC. Siento no poder estar cara a cara, he perdido el avión y no he podido llegar. Bueno, la discográfica EMI era una empresa de electromedicina y tuvo mucho éxito con la discografía de los Beatles y gracias a eso fabricó en 1972 el primer TAC, que es el año en el que se fabrica la primera resonancia. Y es que el final del siglo XX es el de las grandes tecnologías, las grandes máquinas que nos llevaron a hacer cosas necesariamente en los hospitales. Ya no podíamos practicar la medicina fuera de un entorno de grandes hospitales, ¿no? Pero ahora estamos en el siglo XXI y a todos los que estáis en la sala o a todos los que estamos en la sala de una manera o de otra nos han fascinado los grandes edificios y las grandes tecnologías. Veis ahí el Da Vinci del año 2000 que ha marcado un hito en la historia también y creo que en servicios no hemos ido al mismo ritmo. El momento de innovar en servicios pues probablemente sea ahora porque nunca lo hemos hecho antes, ¿no? Habéis hablado, sobre todo, Enrique, de la parte de servicios, el compromiso de servicio de los 7 días. Eso es una cosa totalmente diferente de hablar de una cirugía robótica. Creo que bueno, porque las tecnologías cuando se consolidan se van haciendo invisibles. A mí no me gusta mucho, porque tampoco sé mucho, hablar de tecnologías. Habéis hablado mejor algunos de vosotros. Y creo que lo que cambia el panorama es que el protagonista de los servicios es el paciente, ya no somos los profesionales o las instituciones. Veis ahí una imagen muy bonita de las primeras radiografías directas que se hacían, donde la protagonista es la máquina, para nada la mujer, ni siquiera en el día 8, como habéis mencionado. Con lo cual, en este contexto del paciente protagonista, ¿qué es lo que nos sucede? Pues por primera vez en la historia nos viene la innovación de la calle. Estamos en centros que bueno, pues da la impresión en el Congreso Nacional de Hospitales de que son muy avanzados, de que marcan tendencia, pero por primera vez las grandes innovaciones nos vienen de la calle y son igual en todos los sectores, ¿no? Da igual que estemos hablando de médicos, que estemos hablando de hoteles, de agencias de viajes, porque el cliente, el paciente, el usuario es el mismo, somos nosotros también. Con lo cual es igual en todos los sectores. Y otra cosa que nos cambia radicalmente es que la sociedad nos pasa a demandar inmediatez. Y ese paternalismo lo tenemos que perder un poquito. Ya no podemos hacer solo las 24 horas del día lo urgente, y mucho menos con nuestro criterio. La urgencia la marca el usuario, el paciente a día de hoy. Esta de las cosas que nos está dejando pues un poco descolocados, la alta demanda de presencia en las urgencias, pero es lógico, es lo único que tenemos abierto, ¿no? Los niveles 4 y 5 de triaje pues nos ocupan las urgencias, en algunos hospitales se han duplicado y demás. O sea, todo esto que sucede al amparo de las tecnologías nos sitúa ante un cambio social, no tecnológico. O sea, la tecnología es un habilitador, como habéis comentado, pero realmente lo que sucede en el mundo es que hay un cambio social y que nos ha llegado más tarde que a los demás sectores, pero nos ha llegado. Y este cambio social implica la necesidad de un cambio real en procesos. Y los procesos no son de los profesionales, no son de los jefes de servicio, no son de los especialistas, no son de las personas, son de la compañía. El que tiene que garantizar este servicio, y vuelvo a citar las palabras de Enrique de los 7 días, es el Sergas, es la compañía, ¿no? Claro, este es el proyecto que a nosotros nos ha causado
un poco más impacto. Esta presentación es la que nosotros utilizamos dentro habitualmente para convencernos a nosotros mismos de la necesidad del cambio. Creo que este protagonismo del paciente nos sitúa ante el mayor cambio de la historia de la medicina. O sea, esto sí que no estábamos preparados. Yo no he hablado mucho de qué es la empresa y demás, pero bueno, pues por citar algún dato, pues nosotros tenemos 58 hospitales, 130 centros médicos y unos 65.000 trabajadores. Y hoy 5.500.000 pacientes online, que por lo que ha dicho Enrique es más o menos 2 y pico veces de Galicia, ¿no? 5,5 millones, que hacen, no que ven cosas en el portal, no que piden citas, sino que tienen una relación en su proceso asistencial con el médico, con la enfermería, con la institución, y que pueden diagnosticarse, tratarse sin estar en el hospital. Ese es el gran cambio. El paciente activo que hace cosas como en el resto de los sectores y que nos permite llevar la asistencia donde está el paciente con unos 450 procesos a día de hoy que mencionaremos ahora algunos de ellos a título ilustrativo. Con lo cual, ¿qué es para nosotros el cambio? No para nosotros en mi casa, sino para todos los que estamos hoy aquí en la sala. El cambio es pasar de una medicina de actos a una medicina de procesos. El paciente no busca una cita, una revisión, una prueba, una cita, una revisión, una prueba. Lo que busca es una solución a su problema. Y este funcionamiento de actos tradicional no es un enfoque adecuado para una sociedad de servicios, como comentábamos. Y nos lleva a trabajar también en otro concepto, que es pasar de una medicina de volumen, no medirnos por las citas que hacemos, sino a una medicina de valor, que es qué resolvemos realmente a los pacientes. ¿Y cómo gestionamos este cambio? Pues haciendo cosas antes de que venga el paciente, cambiando y estandarizando procesos que no es incompatible con personalizar la asistencia en su estancia con nosotros, y siguiendo en relación con el paciente después de que se vaya de nuestros centros. Por supuesto, midiendo resultados en boca del paciente, ¿no? Ejemplos de antes, durante y después. Si en una patología de columna, en el 96% de los casos, acabamos haciendo una resonancia magnética, ¿qué va antes? ¿La resonancia o el traumatólogo? Esta es una reflexión nuestra de hace unos años. Hoy hacemos pruebas en 20 especialidades con 359 protocolos estandarizados antes de que el paciente vaya a la primera consulta. Ese es el cambio y eso es lo que dicen los datos, como habéis hablado. Antes de que venga, si vamos a hacer una resonancia, ¿para qué sirve la primera consulta en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos? Para pedir pruebas. Si las pruebas que vamos a pedir determinan los datos y los protocolos que son las que hay que hacer, hagámoslas antes. Esto nos ha llevado a que en los hospitales en los que está ya lanzado, en el 80% de los casos, hacemos pruebas antes de que venga el paciente, y eso ha llevado a una reducción del 35% de las consultas sucesivas. Resolvemos en primera consulta un 35% más que antes. Ahí hay otros ejemplos de reproducción asistida o telederma que habéis mencionado. Un caso muy sencillo de esto de hacer cosas antes es dirigir al especialista adecuado. O sea, parece una tontería, pero en muchos de los casos un paciente que llega a un ginecólogo acaba en otro especialista de reproducción asistida, o que va a un traumatólogo acaba en otro traumatólogo, porque estamos especializados o superespecializados. Con lo cual, estos antecedentes, esta anamnesis hecha por el paciente, que es una ruptura con la medicina tradicional, provoca que podamos hacer el sistema más sostenible, eliminando pasos innecesarios, que no es hacerlos por videoconferencia. Lo inútil sigue siendo inútil por videoconferencia o por teléfono, que es no hacerlo simplemente y tener las puertas abiertas a que el paciente pueda venir en el caso de que necesite una revisión o de que se le compliquen las cosas. En el durante, otro ejemplo. Ese es un ejemplo de hospital de día con un point of care, haciendo también pues eso, un comentario similar a los que habéis hecho, pues de las cosas o de los dispositivos conectados, ¿no?
En los hospitales de día, pues bueno, sentamos al paciente en un sillón, le hacemos una extracción y le levantamos del sillón para que vaya a esperar a la consulta del oncólogo hasta que hay resultados en el laboratorio. Ese aparatito que veis ahí, puesto a pie de sillón, nos permite, junto con un cambio en los procesos, que el paciente se siente en el sillón y no se levante del sillón hasta que ha recibido el tratamiento. Y todo lo demás tenemos que buscarnos la vida para hacerlo. Se sienta, tenemos resultados en 3 minutos y la enfermera que está con él decide en 3 minutos si el tratamiento continúa, si el oncólogo le tiene que ver, y si le tiene que ver se acerca el oncólogo al sillón y no va el paciente de pie a una espera en una sala de espera de una consulta. Esto ha producido una reducción del 97% del tiempo de consultas y nos lleva a un paso de 8,2 horas de permanencia de los pacientes oncológicos en el hospital a 2,3 horas, con una satisfacción del paciente de 95 en NPS, si conocéis el índice NPS. Y lo más curioso de todo es que se han reducido los ingresos por complicaciones un 38%. ¿Qué fármaco nos reduce hoy el 38% los ingresos por complicaciones? ¿Y cómo esto reduce los ingresos por complicaciones un 38%? Pues veis aquí además de la parte esta de hospital de día, antes de que venga el paciente, hay una enfermera gestora de casos que está dedicada a él institucionalmente y un chatbot que le resuelve las dudas o los problemas en el 43% de los casos a día de hoy. Que pasa a la enfermera para un consejo enfermero en un 24% y que determina la necesidad de atención urgente en un 33%. Esta atención urgente, que es médica, resuelve no presencialmente en un 20% y solo el 13% acaba en una urgencia cuando tiene una complicación, un problema o una duda. Este es el cambio de anticiparse a los problemas que tiene el paciente y no detectarlos cuando llega a la siguiente sesión. Esta es la clave de reducir el 38% los ingresos por complicaciones. Y quería comparar esto con un restaurante. Imaginaos un restaurante que es nuestro hospital de día o nuestros hospitales tradicionales, donde el cliente llegara, le preguntáramos qué quiere tomar y cuando pide un filete le dijéramos, bueno, pues salga, vaya a la sala de espera y cuando esté el filete ya le aviso. Pero bueno, a lo mejor, aunque esté el filete, se tiene que esperar a que tenga sitio en una mesa. Bueno, decía Ferran Adrià que el cliente no quiere esperar. Las dos grandes reflexiones de Ferran Adrià también son la importancia del servicio y el cliente no quiere esperar. Y como pone ahí en la publicación recomendable totalmente de la Universidad de Texas, nadie quiere una sala de espera, en un artículo muy, muy interesante. Si lo pensáis, tenemos más espacio dedicado a que los pacientes esperen que a hacer cosas eficientes con ellos. Y esto es a lo que nos tienen que ayudar las tecnologías, a que no haya salas de espera, a las unidades de práctica integrada, a que el paciente llega, se sienta y le hacemos todo ahí. ¿Parece imposible? Bueno, todo lo que hoy es posible algún día fue imposible. Mencionabas antes la retinopatía diabética, que es el primer ejemplo que introdujimos en el diagnóstico a partir del fondo de ojo en oftalmología con un 98,5% de éxito. Hoy, bueno, esto está totalmente superado y tanto en radiología convencional como TAC, resonancia, mamografía, anatomía patológica, el diagnóstico previo automatizado en algunas de las patologías existen. Anatomía patológica, en nuestro caso, tenemos 1.600.000 casos digitalizados ya, con lo cual es posible ayudar al diagnóstico o prediagnosticar sobre una base que hoy es electrónica, donde antes se veía en un microscopio, ¿no? Decimos que, bueno, pues una anatomía patológica sin microscopios a día de hoy. Y voy caminando hacia el final con el después. ¿Qué hay que hacer después? No olvidarnos del paciente. En muchos de los casos pedimos una resonancia y ni siquiera sabemos si el paciente se la ha hecho o no. No sé si os suena este ejemplo. O sea, ¿sabéis en vuestros hospitales a los pacientes que les pedís una resonancia si se la han hecho o no? Pues bueno, es triste, pero es así, nos pasa a todos, que no nos hemos focalizado en esto. Como tenemos tantos pacientes y se nos llena todo, pues ni siquiera nos preocupamos de qué es el estado en el que está cada uno de los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer después? Por supuesto, suprimir las consultas de revisión cuando no hay motivo para ellas. En nuestro caso empezamos con resultados no patológicos. Si el resultado es no patológico, ¿qué sentido tiene que le demos el mismo tratamiento que si es patológico, que si tiene un cáncer? Hombre, si el resultado no patológico, le explicamos la prueba que le hacemos y cuando el paciente reciba
el resultado por cualquiera de los canales, pues nos comunicamos con él si necesita cualquier aclaración, pero no fijamos una consulta de admisión para ello. Y, por supuesto, no hablo más de monitorización porque ya lo habéis comentado. ¿Qué sentido tiene que tengamos un holter y que veamos un mes después y hagamos un informe sobre la patología del paciente si lo podemos ver en tiempo real a día de hoy? Y, por supuesto, orientarnos al valor, como decía, y a resultados en salud con mediciones PRENS y PRONS que miden pues eso, el resultado y la experiencia del paciente en su proceso. El paciente protagonista y el paciente protagonista, por decirlo 3 veces. Ahí tenéis también el ejemplo de la hematología con el seguimiento del sintrón, que es un histórico ya, donde el paciente ya no va a nada al hospital, se hace el cálculo de INRL y contacta con el hematólogo si tiene algún problema, pero no está basado esto en una consulta presencial ya. ¿Hacia dónde vamos? Pues venimos de una medicina de actos, como decía, vamos a una medicina de procesos deslocalizada. ¿Esto es para todo el mundo? No. Hay que elegir el proceso, hay que elegir el perfil del paciente y el momento. Y hablo del médico cuando hace esto, porque si no, siempre habrá alguna excusa. Siempre habrá alguien que es mayor, que es de Cáceres, que lo que sea. Las excusas de las excepciones nos funcionan para no avanzar en innovación. Si elegimos correctamente el proceso, el perfil del paciente y el momento, todo esto es posible para un número de pacientes. Y necesariamente vamos a una medicina en tiempo real y en red. No podemos ya trabajar hospital a hospital los servicios de salud ni las compañías sanitarias como nosotros. Tenéis ahí una imagen de los orígenes de la medicina también, donde ya la gente trabajaba un poquito en red, una imagen muy, bueno, un paciente muy paciente con una imagen muy curiosa, ¿no? Y para acabar, ¿hacia dónde queréis que con todo este conjunto de datos y de transformación de lo que habéis hablado en la mesa nos vamos a enfrentar? Yo creo que el futuro no es que tengamos muchos datos de pacientes, permitidme esta reflexión agresiva, no es, Enrique, que tengamos muchos datos de pacientes. El futuro es que los pacientes tienen muchos datos nuestros y suyos y de otros pacientes. Eso es lo que nos cambia el modelo asistencial. Sabe la gente o sabemos como pacientes tanto como saben las instituciones a día de hoy. Esa es la reflexión final y quería acabar con esta diapositiva de que hablando de transformación y de datos no es importante lo que sabemos. Como decía Goethe, lo importante no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello. Y tenemos muchas veces nuestras instituciones orientadas a saber y a saber y no a hacer y hacer. Y muchas gracias por la atención y perdonad que haya tenido que hacerlo así, pero he perdido el avión esta mañana y no me he podido presentar ahí. Así que un saludo para todos los que estáis ahí y espero que nos veamos presencialmente pronto. Vamos a ver si por lo menos disponemos de 10 minutitos para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Por favor, hagan preguntas breves e identifíquense cuando se expliquen un poco quiénes son. Hagan una pregunta más o menos breve, indiquen a quién le están haciendo la pregunta y nada. Primero felicitar a la mesa. Soy una creyente total de la tecnología y de los avances que se están haciendo en todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados. Soy la directora corporativa de enfermería de Quirón Salud, Victoria Crespo, y me gustaría dirigirle la pregunta a Ángel Blanco y retarle un poco, ¿no? Ya que es compañero además y amigo, y siento mucho que no hayas podido acompañarnos, Ángel. Esto, ¿cómo lo ven los pacientes y cómo se lo transmitimos a los profesionales? ¿Qué hacemos con este tema? Porque yo creo que este tema también es complicado, ¿no? Los profesionales y los pacientes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, yo creo que en esto los pacientes nos llevan la delantera. Yo hablaba ahí de 5,5 millones de pacientes. Es evidente que los pacientes ya han cambiado. Nosotros no hemos cambiado. Y cuando digo nosotros me refiero a todo el conjunto de las instituciones. Creo que el problema principal lo tenemos los directivos, no lo tienen los profesionales médicos y de enfermería. O sea, yo creo que en mi experiencia y en nuestra experiencia, Maribí,
nunca nos hemos encontrado problemas con equipos médicos que quieran avanzar o con equipos de enfermería. El problema mental lo tenemos los directivos, que seguimos pensando en boca de todo el mundo. Seguimos pensando, es que el médico no sé qué, es que el paciente no sé qué, es que el que tiene 70 años no es cierto. No hay una distinción entre el que tiene 19 años y el que tiene 79 años. No lo es. Los datos dicen que no hay ninguna diferencia en el uso y en la adaptación y en la mejora de procesos basada en servicios no presenciales. No la hay. Lo único que marca la diferencia es la situación de dependencia. Creo que los pacientes están preparados, creo que los profesionales están preparados y creo que los que no estamos preparados somos los líderes, los directivos. Yo sí quería hacer una pregunta a don Enrique sobre una cosa concreta que me llamó la atención de su intervención cuando estaba hablando de la parte del proyecto Telea y de los acuerdos con los proveedores para que se pase de esa situación en la que los datos están en la web, los datos están en la nube, a una situación en la que los datos están en nuestra organización. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Qué ha sido la clave ahí? En primer lugar, es una cuestión de principios. Toda información relacionada con un paciente es del paciente y debe ser gestionada por el Servicio de Salud y aparte por una cuestión primero legal ya. En segundo lugar, la formalización de ese acuerdo es a través de un contrato público. En un contrato público nosotros hemos establecido que cualquier proveedor de este tipo de dispositivos tiene que buscar los mecanismos de integración para que esa información se consolide donde nosotros entendemos que se deba consolidar. ¿Que ha habido barreras, deficiencias, pero sí? No, claro que las hay. Ahora, lo más, en estos casos, ante gente que pueda dudar, lo más efectivo es no pedir. Vale. Yo creo que has hecho una buena descripción de lo que es el funcionamiento de una red y de los, digamos, criterios bajo los cuales se tiene que construir una red de tecnologías de la información. Don Juan Luis, por ejemplo, ha hecho una definición muy buena de cómo se construyen esos procesos, esa definición de procesos en una red TIC. Y don José Antonio ha hecho una reflexión acerca de cómo manejar el dato, es decir, cómo llegar a manejar el dato desde lo que es la identificación de los datos en todos esos dispositivos y qué retos se plantean con relación a ese manejo del dato, ¿no? Con relación a que esos datos pues, puedan estar en la nube, con relación a que las maneras de acceder a la información ahora sean diferentes, a ese desafío de la atención domiciliaria, a esas necesidades de data lakes que permitan después también el tema del modelado de datos y hacías alguna referencia concretamente a la legislación. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido te preocupa la legislación? ¿O crees que la legislación no está dando o está dejando algunas islas que no están bien definidas? Por lo novedoso que es, no tenemos implantado la ejecución de algoritmos de forma común. Todo tiene que pasar por un marcaje que todavía no lo hemos conseguido en algunos de los casos. Tienen que ser proyectos de ensayo. Estamos en una zona donde hay poco hábito novedoso. Ese es el problema que estamos afrontando. Y en cuanto a Juan Luis, desde el punto de vista de la organización, tú destacabas durante la organización que eras el único ingeniero de un grupo que estaba definiendo los procesos internos del hospital. ¿Qué dificultad o cuál ha sido la clave ahí en la construcción de esos procesos? ¿Qué crees que ha sido lo más importante para que haya tenido éxito toda esa definición adecuada de los procesos? Quizás una visión gerencial de que era necesario, quizás ese mezclar... Creo que es un mix, sí, creo que es un mix. Evidentemente tiene que ver, creo que se me escucha, creo que se me está escuchando bien, ¿no? Es así. Es un mix entre, evidentemente, la organización, la institución, como decía Enrique, es la que tiene que definir hacia dónde quiere ir como institución. Tampoco es una cuestión de dar, digamos, una libertad total al profesional de que decida lo que quiere, independientemente del marco en el que está. Evidentemente, la institución tiene que tener esa capacidad de orientar, pero ha funcionado bien en la medida en la que es una cosa que parte de los profesionales. Cuando esos grupos de profesionales, además, grupos multidisciplinares, grupos en los que se mezclan jerarquías tradicionales del hospital con liderazgos informales, y cuando esos grupos han trabajado definiendo, pues eso que decíamos antes, ¿no? Es un poco esa carta a los Reyes Magos, ¿no? Cómo sería el proceso ideal, han hecho suyo el objetivo.
Y luego podremos llegar más o menos lejos, ¿no? Porque no siempre eso que se quiere hacer se puede conseguir a la primera. Pero si tenemos ese faro, tenemos esa visión de hacia dónde queremos ir, el profesional está ya enganchado a eso. Y cada avance que se produce es un paso en la buena dirección. Con lo cual sí hemos generado un poco en esos procesos que han empezado a trabajar esa dinámica y esa comprensión de que muchas veces tampoco podemos conseguir pasar del 0 al 100 en un solo golpe, en un solo paso, ¿no? Y eso está funcionando bien. Si no hay un liderazgo claro, no sale. Estoy seguro que la gente del 12 de octubre lleva muchísimo tiempo trabajando, muchos profesionales, pero hay una idea dentro de los líderes del proyecto que han sido los que han empezado el proyecto y los que han tirado para adelante. Está claro. Yo llevo trabajando en muchos hospitales y al final, sin los profesionales no haces nada, está claro, pero si no hay un liderazgo por parte del equipo directivo que sea el que tire, el que tenga la visión y también el que planifique, las cosas no salen. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Ángel, que somos los líderes los que tenemos que empujar los proyectos. Gracias, Cristina, por el apoyo. Te he reconocido. Es verdad. No tenemos que tener miedo. El mayor miedo es el de no hacer siempre. Bueno, felicitarles a todos por las intervenciones, han estado muy interesantes. Y yo quería saber en qué nivel estamos en lo que ahora se conoce como la RPA, la Robotic Process Automation, que es como una tecnología, de lo que es bueno, pues la automatización a nivel integrado de todo lo que es la información, los datos de una organización sanitaria. Para cualquiera. Yo no creo en ello, o sea, que ¿No bueno, crees? bueno hablar. No, yo solamente... Lo que la RPA es hacer procesos automáticamente, es hacer automáticamente lo mismo que estabas haciendo manualmente. Y eso lleva a hacer más deprisa cosas que ya estamos haciendo. No tiene ningún sentido. Lo que esté mal, dejémoslo mal hasta que lo cambiemos radicalmente, ¿no? Esto de que si tú citas y el proceso de citas pues lleva muchos pasos administrativos, hacemos con un RPA un proceso que hace las citas más deprisa, pues a ver, yo creo que es dar un paso tímido y con miedo. O sea, lo que hay que hacer es suprimir tareas innecesarias y trabajar de otra manera, que es lo que comentábamos, fuera de los muros, fuera de la caja, y romper con los procesos. No estamos para ir paso a paso y estar 20 años mejorando cachito a cachito. O sea, hay que hacer un cambio radical. My opinion. Bajo mi punto de vista, robotización vista en un sentido amplio, hay situaciones, procesos o circunstancias que sí puede aplicar. Pues no sé, una robotización de una farmacia, de la gestión de una farmacia, robotización de una parte quirúrgica, la robotización de logística, de elementos de prótesis, por ejemplo. Bueno, hay áreas donde sí que puede aplicar una robotización. Coincido totalmente con lo que dice Ángel, que si lo que estamos aplicando es para hacer más rápido lo que ya hacemos mal, no tiene ningún sentido, claro. Hola, buenas tardes. Soy Francesc García del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ángel, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pena de no verte por aquí. Un abrazo. No, yo simplemente quería comentar que estoy un poco en desacuerdo con los dos con esta última reflexión, debido a que los RPAs se han de implantar donde se pueden implantar, pero sí que aportan valor a la organización porque realmente son muy eficientes si realmente identificas bien en qué procesos bien hechos se pueden aplicar. Nosotros estamos aplicando RPA intensamente en nuestra organización, llevamos más de 12 procesos puestos, pero realmente lo que nos hemos dado cuenta es que has de identificar muy bien y tener los protocolos muy bien estandarizados para que un RPA aporte valor. Si no, estoy de acuerdo que es hacer más rápido una cosa que está mal hecha, pero si tú sabes identificar bien el proceso y dónde aporta valor, realmente son herramientas muy interesantes de explorar por un entorno sanitario como el nuestro que no están nada introducidos. Sí, yo lo decía, bueno, ya sabes mi forma de expresarme a veces y más online, y perdona por ello porque bueno, nada es blanco ni negro, por supuesto. Lo decía en el sentido de que a veces trabajar en esa línea te impide
trabajar en otras que tienen mucho más éxito, ¿no? Es como si yo hablaba antes de la videoconferencia. Yo creo que todos hemos probado el camino de RPAs y demás. Es verdad que puedes buscar un nicho donde aplicarlo y donde hacerlo siempre, pero si te centras en que esa es la solución al cambio, pienso que es mejor invertir en otra línea. Evidentemente, pues hay que hacer de todo y hay que mantener las estructuras funcionando y hay que hacer cosas convencionales y hay que utilizar todas las tecnologías posibles para mejorar. Decía en el plano general, que creo que es mucho más interesante trabajar, por ejemplo, en valorar qué consultas tienen sentido o no después de una prueba, que en automatizar un circuito de resultados administrativos con un paciente, ¿no? Era simplemente en ese sentido, O sea, disculpa un poco la forma de expresarlo. Si no hay más preguntas, ahora hay una pausa de café, visita a la zona de exposiciones, etcétera, etcétera. Yo querría agradecerles, yo creo que ha sido un lujo realmente contar con estos 4 ponentes, han sido muy claros, han delimitado claramente 4 aspectos diferentes de las organizaciones TIC actualmente y les doy las gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias, Marcos.